Bien, vamos a continuar ya para terminar esta parte del el programa escolar de mejora continua. El día de mañana vamos a ver la última parte. Ay, permítame. Vamos a ver la última parte de el DUA y del MASE y de los servicios de USAER. Y el día viernes, vamos a hacer un recuento de todo lo que se ha visto, bueno, lo que trabajamos en este curso y ya daríamos por finalizado, pues, el curso. Entonces, vamos a ver, déjenme me ubico. En el diagnóstico, ¿qué debemos de valorar, no? ¿O cuál es lo que nuestro diagnóstico nos debe de arrojar? Debemos de valorar y debemos de tomar en cuenta el aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, es decir, quiénes están en rezago, quiénes son alumnos de excelencia, qué alumnos no vienen, tienen muchas faltas y qué estrategias han implementado con esos alumnos con faltas o con mucho ausentismo. ¿Dónde vemos generalmente esta parte del aprovechamiento? Pues generalmente lo hacemos de manera un poco más aislada en cuanto a los trimestres, ¿no? O sea, cuando pasa el primer trimestre se dan las evaluaciones y automáticamente se viene el Consejo Técnico Escolar, ahí es donde vemos, bueno, quienes están reprobando, tienen muchas asignaturas reprobadas. Eso es en la realidad, pero en el deber ser debe de ser un proceso donde sea continuo. Es decir, cada consejo técnico escolar, los docentes deben de estar informando a la comunidad educativa, bueno, qué alumnos no hay respuesta, no hay cambios o qué estrategias han implementado, ¿no? Pero bueno, se debe de ir analizando las calificaciones y el rezago y la asistencia o inasistencia. Prácticas docentes y directivas se refiere a, bueno, qué estamos haciendo dentro de las aulas, qué estamos haciendo también como directivos para la mejora de la institución, qué hemos hecho, ¿no? Ahí también tiene que ver con nuestras formas de enseñanza, ¿no? No es que vayamos ahí debemos de ser muy sutiles. En la realidad debe de ser algo muy sutil, porque no puede ser algo muy agresivo, ¿no? Algo muy directo. Es que el maestro tal de fulanito de tal de la asignatura tal es tradicionalista y sus prácticas ya no funcionan y nadie le hace caso y todos le avientan bolas de... O sea, no puedo poner algo así dentro de mi diagnóstico, sino se refiere más a, bueno, de manera generalizada, bueno, la práctica docente, sus estilos de enseñanza van más en un constructivismo, van más en un conductismo o donde podemos mejorar dentro de estas prácticas. Pero algo que no se hace, por ejemplo, bueno, que es muy difícil, o que yo no lo he visto, es analizar las prácticas directivas de los propios directores, bueno, qué hacen o qué no hacen, ¿no? O sea, es algo que como que eso no lo toques. Pero bueno, de acuerdo a este programa escolar de mejora continua, pues también se debe de abordar de manera muy respetuosa, pero también se debe de abordar. Formación docente. ¿Cómo todos vamos a participar en crecer en cuanto a nuestra preparación? No quiere decir que todos vamos a... Ahorita, en este consejo escolar, todos se inscriben a la maestría de la UVM y van a pagar 5,000, 6,000 pesos, no importa de dónde saquen, pero todos vamos a tener maestría. O sea, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver como qué propuestas accesibles y a nuestro alcance podemos tomar para seguir preparándonos, para seguir creciendo, qué ofertas educativas nos da el mismo sector público para poder pues tener una mejora en nuestras prácticas docentes. También debe de tener en nuestro diagnóstico el avance de los planes y programas educativos. Bueno, si vamos ya rezagados, si ya nos atrasamos, vamos bien. No quiere decir que si un docente no termina su programa, entonces es un mal docente. O sea, no, eso debemos de quitarnos de la cabeza, sino que cómo vamos abordando los temas prioritarios que se van adaptando. Cómo participa la comunidad, si lo hace o no lo hace, el desempeño de la autoridad escolar, la infraestructura y el equipamiento y la carga administrativa.
Todo esto se analiza en un diagnóstico y nos arroja pues en dónde estamos parados o esa autoevaluación de dónde estamos. Objetivos y metas, ¿qué queremos lograr? ¿Cuándo y cuánto? A partir de la lista de retos o situaciones problemáticas seleccionadas, bueno, en nuestro diagnóstico, nosotros ya tuvimos que haber enlistado toda una serie de problemas que son prioritarios en nuestra escuela. ¿Sale? O sea, recuerden que debe de ser objetivo y debe de ser algo que sea prioritario. No voy a poner que urge quitar el rayón que pusieron abajo de una mesa o de abajo de una, o el chicle, quitar los chicles abajo de la mesa, de las bancas. O sea, no, eso no es algo prioritario. Que se debe de atender, sí, pero no es algo prioritario en la cual todos vamos a participar para la mejora de los aprendizajes. Entonces, debemos de seleccionar cuáles problemáticas debemos de solucionar o tienen una necesidad de solucionarse de manera inmediata. Los objetivos van a especificar lo que se pretende alcanzar y para qué lograrlo. Deben de ser alcanzables, o sea, deben de lograrse, no deben de ser cosas que nunca se van a poder solucionar, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunos, los objetivos, eliminar al 100% la violencia de la escuela. Pues es algo que por ende no, a veces no, o sea, es algo que no se puede solucionar la violencia al 100%, ¿no? O sea, es algo que no podemos controlar de manera efectiva y eficaz, ¿no? O sea, debemos de ser reales, objetivos alcanzables, ¿no? Vamos a disminuir un 30% la violencia dentro de mi escuela a través de estas acciones, ¿no? Ah, bueno, entonces ya logro, al final o al término de ciertos periodos de tiempo, digo, pues sí, sí se logró, porque ya de todas las peleas que hubo el año pasado, el siglo pasado o el trimestre pasado, pues ya disminuyó a tantas o tantos conflictos dentro de las aulas. Ah, entonces sí se logró. Eso es algo alcanzable. Deben de ser comunicables, es decir, que toda la población, incluidos padres y madres de familia, sepan, los puedan comprender y puedan analizarlos. Y sean guías de acción que a realizar por la comunidad educativa durante el periodo establecido. Para orientar la elaboración de los objetivos es pertinente preguntarse. O sea, un objetivo nos va a responder a qué queremos lograr, hacia dónde queremos avanzar y qué nos dice el diagnóstico acerca de esta problemática. Tanto el programa escolar de mejora continua es multianual y reconociendo que los cambios orientados hacia la mejora llevan tiempo y no suceden en un ciclo escolar, el colectivo decide en cuántos ciclos alcanzará esos objetivos, 2, 3 o 4 años. No hay una receta única, pero es importante y es recomendable establecer uno o dos objetivos que planteen lo que se pretende lograr en términos de la vigencia del PMC. Diseñados los objetivos, hay que determinar las metas. Para la elaboración de metas es necesario definir lo más específicamente posible el punto de llegada. Deben pensarse en términos de tiempo y resultados concretos que implican establecer un indicador que permita evaluar los niveles de logro alcanzados al final del ciclo escolar o para cada objetivo. Así como cada objetivo tiene su respectiva meta, que lo irá transformando en una realidad visible para la comunidad. Entonces tenemos nuestro diagnóstico, luego tenemos nuestro objetivo, de esos objetivos salen las metas y las acciones posteriormente. ¿Qué deben de tener las metas o qué deben de, qué características deben de tener, perdón? Deben de ser concretas, es decir, deben establecer un solo resultado y deben evitar ambigüedades, o sea, se pierdan, que sean metas no claras. Deben de ser alcanzables, deben de ser realistas para que se logren en un corto y en mediano plazo. Una meta irreal o inalcanzable deja de serlo y pasa a ser más bien un sueño, una fantasía o una imaginación. Deben de ser medibles,
Las metas deben especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento por el medio de una unidad de medida cuantitativa. En cuanto a esta parte de que una meta se puede volver irreal y obviamente ya se traduce a un sueño o una fantasía, por ejemplo, es que digamos que queremos que el 100% de los padres de familia asistan a una reunión que se va a implementar en junio. Y resulta que de 400 papás vinieron 40 papás. Pues entonces, o sea, ya pierde sentido porque sabemos que los padres de familia y madres de familia por mil y una ocupaciones o necesidades, a veces no van. Entonces ya sabemos que eso sucede, entonces no vayamos a establecer esas metas que sabemos que nunca se van a cumplir. Deben de ser medibles, hablamos en cuanto a, deben de ser cuantitativas, hablamos del que un 50%, un 40%, un 70%, un 80%. Deben de ser demostrables. El cumplimiento parcial o total de las metas obliga a presentar resultados concretos que permitan demostrar el avance o cumplimiento de las mismas. De otro modo, no se podría saber cuándo están cumplidas. Debe de darse en un tiempo finito. Las metas deben poder cumplirse en un margen de tiempo determinado, no pueden ser eternas. Y es ahí donde bueno, donde caemos en el error de que los PMCs pues se vuelven los mismos para el año que viene y para el año que viene y para el año que viene y para el año que viene. Y entonces los problemas nunca cambiaron, siempre fueron los mismos. Y resulta que las generaciones, los tiempos, pues han cambiado y las necesidades son otras. Entonces, de ahí que se vuelve un documento activo o un documento con vida o de acción. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian y las acciones para esas necesidades son diferentes. Acciones. Entonces ya vamos diagnóstico, ya vamos objetivos, ya vamos metas y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y quiénes van a participar en eso? Las acciones son las que hacen realidad el cumplimiento de los objetivos y de las metas. Una vez que han sido planteados los objetivos y las metas, hay que decidir los caminos para lograrlo, definiendo las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los ámbitos integrados en el diagnóstico. Es recomendable plantear al menos 2 acciones por ámbito. Ahora, recuerden, por ejemplo, una de las metas es que el 80% de los estudiantes de primer grado logren la comprensión lectora. ¿Qué acciones voy a implementar? Bueno, que cada se lean. Una de las acciones es que todos los docentes a la primera hora lean 10 minutos, un solo libro, todos un solo libro. La primera hora, 10 minutos. La quinta hora, 10 minutos. Y la última hora, 10 minutos. Y entonces, un libro se va a terminar, un libro por lo menos cada mes. Y al final de la lectura de ese libro se haga una actividad como por ejemplo una feria de libro o una representación de los personajes que más les llamó la atención o un cartel o un periódico mural o alguna actividad donde evidencie que hubo una comprensión lectora, no nada más leer por leer. Pero a eso me refiero, es la acción ya directamente qué vamos a hacer para aportar para que se logre ese 80% de mi ejemplo. Después tenemos el seguimiento y la evaluación. Entonces ya tenemos diagnóstico, objetivo, metas, acciones y ahora vamos a ver si eso que se está haciendo es lo correcto. Entonces vamos a ver si está funcionando lo que estamos planteando. ¿Cómo sabemos que avanzamos? Es común que una vez que se implementan las acciones del PMC, se pase de una actividad a otra sin dar el tiempo para revisar sus resultados, si las estamos realizando como las planeamos y si debemos continuar o no o en el mismo camino. ¿Dónde se hace el seguimiento y dónde se hace la evaluación? En el Consejo Técnico Escolar. En el Consejo también se replantea
si esto nos está funcionando o si hay que cambiar definitivamente alguna actividad. El seguimiento es un proceso que permite identificar, analizar y evaluar las condiciones que obstaculizan y o favorecen la implementación de la propuesta de mejoramiento. Se realiza en momentos definidos por la institución de acuerdo con el avance de la implementación de las acciones. Es decir, pues en el Consejo Técnico Escolar se determina este seguimiento si está funcionando o no. En cuanto a la evaluación implica realizar una revisión crítica al final del ciclo escolar sobre el impacto de las acciones implementadas en los ámbitos. La información y la conclusión que surgen del seguimiento posibilitan la toma de decisiones en torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias para el año escolar siguiente. Es decir, si lo que hicimos, si funcionó o no funcionó, o si lo cambiamos, lo adecuamos para el siguiente ciclo escolar. La evaluación debe de ser diseñada por el colectivo, estableciendo plazos o periodos para la recuperación de información. Es recomendable que la evaluación se realice 2 veces durante el ciclo escolar o al menos una evaluación al final de este. Sin embargo, el colectivo docente decide la periodicidad de acuerdo con sus circunstancias específicas y la organización del plantel. Y pues prácticamente para esta sesión sería todo. Mañana vamos a hablar acerca del DUA, el MASE, el DUA, algunas de las funciones del departamento de USAER. Y el viernes, les vuelvo a repetir, el viernes ya vamos a hacer una recapitulación de todos los temas que se han visto de manera muy breve para que hagamos un repaso. Les mandé les voy a volver a leerlos antes de cerrar la sesión. Les mandé dos infografías que mandó el UCICAM en cuanto a el elemento del examen, del instrumento de valoración. Para promoción vertical de educación básica, ustedes ya tienen por correo electrónico y en Proyecto Venus el usuario y la contraseña para su simulador. Del 8 al 21, ustedes tienen para aplicar ese simulador. El 17 al 19 de abril se les va a enviar por correo la fecha y hora para realizar el instrumento. Acuérdense que es en línea, ¿eh? Y el 18, a partir del 18 de abril, se les va a asignar la fecha y hora para realizar el instrumento. Bueno, a partir del 18 se les va a asignar qué día van a hacer su examen. Y para admisión, ustedes ya deben, no es cierto, a partir del 2 de mayo se les va a enviar al correo electrónico su usuario y contraseña, el simulador del 5 al 19 de mayo, y a partir del 16 de mayo se les va a mandar al correo la fecha y hora para realizar el instrumento. Es decir, los de admisión tienen más tiempo para poder prepararse para su examen. Promoción vertical, pues ya estamos a una semana prácticamente, 2 semanas de realizar el instrumento. Entonces, cualquier duda, pues estoy aquí para servirles en el WhatsApp. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Mañana va a ser a la misma hora, maestro? ¿A las 6? No, a las 9, ya mañana, nada más por el evento que tuve de la Cámara de Diputados, se cambió, pero mañana normal a las 9 de la mañana y el viernes también. Ok. Por favor, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, maestro. Ok, muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana. Ahorita que se cargue el video, se los vuelvo a mandar para que los tengan ahí y los puedan revisar cuando ustedes gusten. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, Gracias. gracias igualmente. Hasta luego.